Muy buena, mi gente, muy buena. Les seguimos saludando como siempre desde la República Dominicana. Les habla este servidor, Luis Ruiz, y en esta oportunidad que el Dios del cielo me sigue brindando, vamos a continuar con este glorioso curso básico de Python. Hoy culminamos o terminamos con el último tema de lo que es la programación orientada a objetos. Como usted sabrá, venimos tratando temas como clase, objeto, instancia, método, constructor, herencia y encapsulación, que fue el último video que acabamos de publicar. Hoy vamos a hablar de polimorfismo. Hoy vamos a hablar de este tema. Ya este es el último tema de este módulo de programación orientada a objetos. Hablaremos de polimorfismo de una manera básica, de una manera muy sencilla. Este término de polimorfismo no solo existe en Python. Este término se utiliza en otros lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos, llámese C#, llámese JavaScript y otros. Es decir, que este término de polimorfismo se emplea en otros lenguajes de programación que soportan esta tecnología. Bueno, ¿qué es polimorfismo? Miren, el polimorfismo yo lo defino como la capacidad que tiene un objeto para transformarse a la hora de ejecutarse un programa. Por ejemplo, un objeto está facultado para ejercer un método o una función, lo ejecuta, pero a medida que el programa va transcurriendo, ese mismo objeto puede transformarse, es decir, puede ejecutar otra cosa. Entonces, así yo veo el polimorfismo, como la capacidad que tiene un objeto para transformarse durante la ejecución de un programa. Para que usted entienda mejor lo que yo le quiero decir, vamos a ir al código para que usted entienda. Por eso lo que es polimorfismo. La palabra polimorfismo significa muchas formas. Es decir, que un objeto puede adquirir muchas formas a la hora de ejecutarse un programa. Pero para que lo entendamos mejor, vamos a ir a código y así terminamos este. Bien, bien. Ok. Abro Visual Studio Code. Yo voy a crear 3 clases para que lo entendamos bien. Clase persona. Bien. Esta clase tendrá en su interior un método que se va a llamar hablar. Le pasamos el self y decimos lo siguiente. Retórname el siguiente string. Hablo como persona. Bien escrito, ¿no? Persona. Hablo como persona. Bien. Ahora vengo y creo otra clase. Muy bien. Esta clase será clase estudiante. Bien.
Aquí voy a hacer lo mismo. Para no escribir mucho, voy a copiar este mismo método para que lo entendamos bien. Muy bien. Hablo como, mejor dicho, hablo como una persona. Ok. Hablo como un estudiante. Muy bien. Ya aquí tenemos dos clases. Vengo de nuevo y creo la tercera clase para que usted más o menos me entienda en qué consiste el polimorfismo. Aquí voy a crear una clase que se llame trabajo. Bien. Ok. Nada nuevo aquí. Voy a copiar este mismo método. Voy a copiar. Muy bien. Lo copio y así me evito escribir de más. Aquí lo pego. Bien. Hablo como un trabajador. Bien. Aquí yo tengo tres clases. La clase persona, que tiene un método en su interior, hablar. Y un texto que va a devolver. Hablo como una persona. Tengo una clase estudiante que tiene un método igual, hablar. Hablo como un estudiante. Y el método trabajador y la clase trabajador, perdón, que tiene un método, el mismo nombre, dice, hablo como un trabajador. La idea es que usted vea la magia del polimorfismo, en qué consiste. Ahora bien, yo voy a crear, para que usted vea y entienda lo que es. Yo voy a crear tres instancias. Voy a decir, por ejemplo, Luis será igual a la clase persona. Bien. Voy a crear otro objeto que se va a llamar María. Será igual a la clase estudiante. Y voy a crear otro objeto que se va a llamar Pedro. Pedro será igual a la clase trabajador. Muy bien, ahí están mis tres objetos. Muy bien, ahí están mis tres objetos. Bien, punto. Si yo decido imprimir esto, yo lo podría imprimir. Yo podría decir, bueno, Luis punto hablar, que es el método que tiene en su interior. Yo podría decir esto para que usted vea lo que ya hemos enseñado en este curso. Voy a pegar otra vez, además tengo que cambiarle el nombre del objeto. Y yo voy a decir Pedro, y aquí voy a decir María. Algo básico, simplemente para que vean. Bueno, aquí yo tengo mis tres objetos y estoy imprimiendo por pantalla lo que pueden hacer mis tres objetos. Yo vengo aquí y digo esto, ahí está. Fíjese que el objeto Luis hablo como una persona, hablo como un estudiante, hablo como un trabajador. Hasta aquí nada nuevo. Simplemente quise hacer eso para que usted vea cómo se hace. Muy bien. Yo voy a eliminar esto porque no me interesa. La idea es que usted vea cómo se manifiesta el polimorfismo en estas tres clases, de una manera básica, de una manera sencilla. Yo lo voy a hacer de dos formas.
para que usted pueda copiar la idea. Lo voy a hacer de dos formas. Yo voy a crear una lista. Yo le voy a llamar a esto lista para que usted vea. Será igual. Muy bien. Lo vamos a hacer de dos formas para que usted vea. Yo voy a decir Luis, haciendo referencia al objeto que yo he creado, María, al segundo objeto, y Pedro. Entonces, yo en esta lista estoy almacenando los tres objetos que yo he creado, que son Luis, María y Pedro. Aquí yo voy a crear ahora una función. Oigan bien, una función no es lo mismo que un método. Para que lo entendamos, esto es un método. ¿Por qué es un método? Porque este método, mejor dicho, para que lo entendamos bien, me confundo. Esto se conoce como método porque está dentro de una clase. En realidad, un método es una función, pero es una función especial que pertenece a una clase. Entonces, quiero que lo entendamos bien. Existe un método, existe lo que se conoce como método a una función especial que pertenece a una clase. Ahora, existen funciones, ya las funciones están fuera de una clase. Entonces, le quise enseñarle esto para que yo voy a crear una función aquí, ¿sí? Le voy a decir lo siguiente. Polimorfismo. Yo le voy a llamar polimorfismo a esta función. Punto. Y le voy a pasar como parámetro lo siguiente. Mi lista. Para que se diferencie de la que yo he creado. Dos. Muy bien. Entonces, dentro de esta función, yo voy a crear un bucle for. For persona en mi lista. Es decir, yo voy a recorrer el objeto que yo he creado. ¿Qué yo quiero aquí? Bueno, yo lo que quiero aquí es lo siguiente. Yo lo que quiero que me imprimas por pantalla persona punto hablar. Y así que se llama el método de cada clase. Muy bien. Entonces, ya aquí entra lo que se conoce la magia del polimorfismo. Yo quiero que usted me preste atención. Yo he creado tres clases diferentes. La clase persona, la clase estudiante y la clase trabajador. Fíjese que ninguna está heredando de la otra. Yo creé tres clases independientes. Cada clase tiene en su interior un método. El método se llama hablar. Hablo como una persona, hablo como un estudiante, hablo como un trabajador. Creamos aquí las tres instancias o los tres objetos. ¿Vio? Yo estoy guardando en esta lista los tres objetos que yo he creado. Entonces, yo lo que quiero que usted vea en qué consiste el polimorfismo. Esta variable representa a un objeto que yo he creado. Todo lo que yo recorra en esta lista se guardará aquí, en esta instancia, y esta instancia va a ejecutar el código que hay en el interior de cada clase para que usted entienda en qué consiste el polimorfismo. Es decir, este objeto persona, esto es un objeto aquí, este objeto persona se va a transformar, es decir, va a ocupar el papel del objeto Luis, del objeto María y del objeto Pedro. Es decir,
se va a transformar, porque el término polimorfismo es muchas formas. Es decir, este objeto va a adquirir lo que tiene la clase persona, pero a la segunda vuelta del bucle ahora va a adquirir lo que tiene la clase estudiante y luego a la tercera vuelta del bucle va a adquirir lo que tiene la clase trabajador. Es decir, este mismo objeto se va a transformar en Luis, en María y en Pedro. Es lo que le quiero decir. Si usted tiene alguna duda, me puede escribir en privado. Entonces, eso es el polimorfismo. Muchas formas, cambio, es decir, un mismo objeto se puede transformar en Luis, en María y en Pedro. Es decir, puede ejecutar el código de estas tres clases, este mismo objeto, en este caso persona. Persona es un objeto que yo he creado para que haga la función de Luis, de María y de Pedro. Espero que me hayan entendido. Yo voy a poner a correr esto. Para ello voy a llamar la función, porque yo he enseñado aquí que si una función no se llama, no funciona. Voy a decir polimorfismo. ¿Qué pasa? Yo aquí a polimorfismo tengo que pasarle la lista que yo he creado y aquí ya comienza la magia. Esto es una forma, yo le voy a enseñar otra. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que va a suceder. Que lo que yo tengo guardado en esta lista viene y viaja, para que nos entendamos, viaja y se almacena aquí. Perdón, que me pasé. Vamos, está bien. Lo que yo tengo aquí almacenado en la lista viaja y se almacena aquí. Ya, eso es lo que es. Entonces, cuando yo recorra mi lista, la primera vuelta de bucle se va a almacenar aquí en el objeto persona. Esto es un objeto. Ya, persona es un objeto. ¿Qué se está almacenando aquí, Luis? Entonces, por lo demás, va a ser la función que tiene en su interior la clase persona. A la segunda vuelta de bucle, entonces se va a almacenar el objeto, la instancia María, que va a ejecutar lo que tiene la clase estudiante. Y a la tercera vuelta de bucle, Pedro, es decir, este mismo objeto va a ejecutar diferentes formas. Esa es la idea del polimorfismo, para que usted me entienda. Un objeto puede ejecutar un sinnúmero de instrucciones de diferentes maneras, de diferentes formas. Eso es lo que quiere decir. Vamos a poner a correr con este bucle for. Voy a limpiar esto y voy a decir lo siguiente. Fíjense, el mismo objeto que es persona está diciendo, yo hablo como una persona, hablo como un estudiante y hablo como un trabajador. El mismo objeto está ejecutando lo que hay en la clase persona. Fíjese, el mismo objeto está ejecutando esta instrucción, pero también a la segunda vuelta de bucle está ejecutando esta instrucción y a la tercera vuelta de bucle también está haciendo lo mismo. El mismo objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto persona. Ahí es que esto es lo que se conoce como polimorfismo. La capacidad que tiene este objeto de ejecutar diferentes instrucciones y quedar intacto. Esto es lo que es polimorfismo. Entonces, por eso es que usted ve aquí donde el objeto persona ahora habla como una persona, el objeto persona ahora habla como un estudiante y el objeto persona ahora habla como un trabajador. Espero que me haya entendido. Para que no quede duda, yo voy a eliminar esta lista para que usted vea lo que le quiero decir. Y voy a eliminar esto y voy a ponerle para que usted vea objeto. Muy bien. Objeto. Voy a eliminar esto aquí.
Y bueno, Benito, para que usted vea lo que le quiero decir, se lo estoy haciendo de diferentes formas. Voy a imprimir por pantalla lo siguiente. Fíjense, objeto, fue lo que yo escribí, objeto. Okay. Print objeto, punto, hablar. Y así se llaman los métodos que tiene cada clase en tu interior. Punto, hablar y hablar. Fíjese, aquí yo no estoy especificando nada. Yo no estoy especificando nada. Usted verá la capacidad que tiene este objeto, porque ya esto es un objeto. Lo que yo pasé por parámetro aquí en la función se va a almacenar aquí y esto va a ser el papel correspondiente. Fíjese. Aquí yo voy a pasar por parámetro a Luis. Míralo aquí. ¿Qué va a pasar? Luis automáticamente viene y viaja, para que nos entendamos bien, y se almacena aquí. Estamos hablando del objeto Luis, que está adquiriendo lo que tiene la clase persona. Se almacena aquí y a la hora de yo ejecutar este programa me va a decir este objeto que habla igual que una persona. Entonces, fíjese, voy a poner a correr el programa. Voy a dejarlo así. Yo voy a decir lo siguiente, fíjese. Hablo como una persona. Aquí está el polimorfismo. ¿Qué yo estoy llamando aquí? La clase persona. Porque la clase persona, este objeto Luis, representa a la clase persona, que se está almacenando aquí y está ejecutando el código en el interior de la clase persona. Hablo como una persona, pero si yo vengo y digo ahora que en vez de Luis sea Pedro, usted verá qué pasa. Pedro. Al guardar los cambios, ahora el objeto va a hablar como un trabajador. Fíjese. Hablo como un trabajador. El mismo objeto, estamos hablando este mismo objeto, ahora tiene la capacidad de hablar como un trabajador. Entonces esto es lo que se conoce como polimorfismo. La capacidad que tiene un objeto de cambiar a la hora de ejecutar un programa. Fíjate que ahora está hablando como un programador, pero si yo vengo y ahora pongo a María, va a hablar como un estudiante. El mismo objeto. María. Guardo cambios y digo, María se fue. Hablo como un estudiante. Usted ve, es decir, que el mismo objeto tiene la capacidad de hablar como una persona, de hablar como un trabajador y como un estudiante. El mismo objeto, es decir, este. Entonces, le quise hablar de esto para finalizar este módulo, para que usted vea la magia del polimorfismo. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo hago un directo todos los lunes en YouTube, en mi canal principal, Programador K100. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Pero de esto es que se trata el polimorfismo. Así que con esto terminamos este módulo de programación orientada a objetos y ya para el próximo módulo venimos hablando de base de datos. Así que les saludamos y paz para todos.